Nos estamos dirigiendo en este momento a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, el CECOT, que muchísimos habréis visto vídeos y habréis oído hablar de ella. He decidido grabar este vídeo aprovechando que estamos aquí en El Salvador porque nunca ha sido lo mismo verlo en vídeos que vivirlo en persona. Y para empezar os voy a grabar todo el procedimiento que vamos a seguir hasta llegar al CECOT y cómo entramos en la prisión. Nos han citado en esta gasolinera, son aproximadamente las 8 de la mañana y aquí tenemos que esperar porque van a venir a buscarnos las autoridades del CECOT. Hemos hecho una pequeña charla con gente que trabaja para el gobierno, me han preguntado qué quiero grabar, un poquito cómo me imagino el vídeo para que ellos también pues me ayuden dentro del CECOT a enseñar las cosas y ahora ya los tenemos que seguir. Nos han avisado que llegará un momento que se perderá todo tipo de señal, no tendremos conexión, estaremos completamente aislados. Primer control, chicos, esta es la carretera, el desvío que ya sí que va al CECOT y aquí pues nos revisan todo. Cuatro tonterías. Aquí en mi tobillo. ¿La espalda? No. No, pueden subir el vehículo. Es impactante porque nos han preguntado si tenemos tatuajes. Claro, luego vais a entender por qué. Segundo control, aparte van vestidos diferentes. DGCP. En este momento, chicos, ya dejamos de tener cobertura. Nos han avisado que no volemos ningún dron porque ya les ha pasado a diferentes personas que han venido a documentar el CECOT que han volado el dron y se pierde la señal con los inhibidores y se va el dron al bosque. Y esta es la mismísima fachada del CECOT. Vamos. Aquí en la propia fachada tenéis el significado de CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, y yo creo que todos ya sabéis a estas alturas qué nos vamos a encontrar aquí dentro, pero como bien he dicho en la intro, va a ser muy diferente haberlo visto en vídeos a vivirlo en persona, y estoy seguro que no lo vamos a olvidar. Ingresamos oficialmente en el CECOT. Mientras camino, tan solo quiero daros las gracias a todos los que estéis aquí viendo este vídeo y además os suscribáis al canal porque lo que vimos aquel día y vosotros estáis a punto de ver, no lo vamos a olvidar. Buenos días, Belarmino García, director del Centro de Confinamiento del Terrorismo. Encantado, bienvenido. Encantado, gracias por atendernos y por recibirnos. Un placer. Usted no me conocerá seguramente, pero yo he visto tantos vídeos del CECOT que tengo la sensación de que ya lo conozco, de todo lo que le he escuchado hablar. Bueno, vamos a tener la oportunidad de recorrer cada uno de los espacios en este lugar y poder explicar un poco cómo funcionan los protocolos y los procedimientos de seguridad y al interior pues cómo funcionan también los mecanismos de control dentro de un régimen de máxima seguridad. Así que bienvenido. Muchas gracias. Para efectos de identificación y todo voy a pedir que los pasaportes, documentos de identidad aquí con el compañero, por favor. Aquí tiene. Gracias. Comenzamos, vamos a pasar por favor acá al registro. Pasamos de manera lenta por el arco detector de metales. Si no llevamos objetos, ponlo acá al teléfono. Muy bien. Hoy te detienes en este recuadro, ves la cámara, Sí. te colocas ahí en la posición donde están las huellas. He perdido la cuenta de los controles que llevamos y aún falta alguno más. Como creador de contenido, lo primero que más me sorprende es poder estar documentando esto, poder estar grabándolo. ¿Por qué crees que El Salvador toma esta decisión de poder hacer documentales y grabar vídeos aquí en el CECOT? Esto nace dentro de un proyecto a raíz de la implementación del régimen de excepción. El objetivo es ir detrás de todas las estructuras criminales que por muchos años han estado causando luto y dolor a nuestra población salvadoreña. Estas estructuras criminales que nosotros acá denominamos como organizaciones terroristas, como la Mara Salvatrucha, la MS-13, a la Pandilla 18, no solo asaltaban a las personas, no solo extorsionaban a las personas, sino que estas estructuras fueron evolucionando, llegando a un nivel de retar al sistema en total, llegando al punto de cometer masacres, asesinatos de manera indiscriminada, donde no solo les bastaba quitarle la vida a una persona, sino antes de quitarle la vida, privarla de libertad, torturarla, picarla con machetes. Hubo necesidad de reformar nuestra legislación
para poder implementar penas más duras para este tipo de delitos que cometían estas estructuras criminales. Las pandillas utilizaron mucho a niños, a jóvenes, a adolescentes para que cometieran delitos a favor de sus estructuras, sabiendo que nuestra ley penal juvenil en aquel momento era una ley bastante débil, que la pena máxima para un delincuente juvenil era de 7 años. La ley era menos dura para los jóvenes. Es correcto. Entonces, de acuerdo a todas esas reformas, pues hoy se ha elevado una pena máxima para un menor infractor hasta los 15 años. En el pasado, ser miembro de una organización delictiva no era constitutivo de delito, sino hasta que le probara que él había extorsionado, que había robado, que había matado a alguien. Pero dentro de estas reformas, ahora, el hecho de tener tatuado el MS3 en su cuerpo o el 18 en su cuerpo, eso ya es constitutivo de delito. Y las penas van dependiendo del nivel que ostente el sujeto dentro de la estructura criminal, así van las penas, que pueden ser desde 20, 30 o hasta 40 años. Entonces, tú me preguntabas, ¿por qué es necesario dar a conocer qué es lo que se vive en el centro de confinamiento del terrorismo? Muchas instituciones, muchas organizaciones han criticado el funcionamiento del centro de confinamiento del terrorismo. Pues ustedes van a tener la oportunidad de conocer, de ver de primera mano, cuál es el funcionamiento del centro de confinamiento del terrorismo. Si bien es cierto, hay medidas disciplinarias, hay normas que son rígidas, son duras para el contexto y el fin de custodiar a este tipo de perfil criminal, claro, no es un hotel 5 estrellas, es una prisión de máxima seguridad. Exacto. Sin embargo, contamos con todos los servicios básicos dentro de los estándares de derechos humanos que una persona detenida pueda necesitar para subsistir. Lo vamos a ver durante el recorrido y yo les voy a poder explicar cómo funciona todo este cúmulo de actividades que se desarrollan acá al interior. Y algo muy importante para cerrar la respuesta, no es solo lo que yo diga como director del Centro de Confinamiento del Terrorismo. El cambio radical que nuestro país ha sufrido, ahora ustedes pueden ir a la calle, agarrar a cualquier persona al azar y ellos son los, creo que serían el mejor testimonio de todo lo que nuestro país ha cambiado, producto de toda esta operatividad, de toda esta visión estratégica en temas de seguridad. A mí me impacta mucho la responsabilidad que tienes como director del centro, aparte de dirigirlo, entiendo, sino de toda esta explicación que das. Es muy importante porque el CECOT te ha sabido lo que se hace aquí, cómo funciona y para lo que sirve, gracias a las explicaciones que das y gracias a todo este contenido que también se ha hecho alrededor del mundo. Y muchos diréis, ¿por qué él no lleva la cara tapada? Bueno, yo creo que tienes tantos años aquí y antes me decía en broma que era prácticamente como su casa, porque pasas tantas horas aquí. Sí, es correcto, o sea, creo de que es una realidad la que nosotros estamos viviendo de nuestra parte y de mi punto de vista personal. Me siento muy satisfecho, muy orgulloso de todo el trabajo porque somos parte de este gran esfuerzo. Y en cuanto a la situación del por qué no tengo una protección sobre mi identidad, no la necesito. Mi trabajo es administrar, generar condiciones para que ellos subsistan en el contexto de encierro. Tengo que hablar con ellos tal cual estamos hablando tú y yo acá, cara a cara, decir las cosas que deben hacer, decirles las cosas a las cuales se van a someter, cuáles son las reglas, las normas de convivencia dentro del contexto de encierro. El CECOT, si no me equivoco, tiene apenas 3 años de antigüedad, de edad, pero ¿cuántos años llevas tú trabajando en el régimen penal, por así decirlo? Yo ya traigo un par de años recorridos dentro del sistema, ya vamos para 19 años de ser parte del sistema 19 años. 19 wow. años. Cuando estemos dentro del módulo, hay 2 líneas amarillas marcadas frente a los bloques de celda. Ahí van a encontrar un dispositivo de seguridad. Nosotros vamos a caminar en el centro del pasillo. No se vale, no podemos permitir que ustedes hagan un contacto con la población. Sí van a tener espacio para una entrevista al final. Okay. Yo les voy a mostrar también durante el recorrido algunos perfiles criminales para que ustedes tengan una idea de lo que les he dicho a un inicio. Si ustedes en el camino hay algo que no lo comprendan o necesitan que se los aclaremos, pues con mucho gusto. Muchas Entonces, gracias. Comenzamos. ¿Siguen ingresando cada cierto tiempo muchas personas al CECOT? Eso es un procedimiento, un protocolo que lo define el Gabinete de Seguridad. Ellos arman toda la logística
para cuando son los ingresos acá, ya que los ingresos al SECOT son de carácter masivo. Siempre han venido traslados entre 2.000, 2.500 hasta 3.000 privados de libertad. ¿Sigue ocurriendo eso cada cierto tiempo? Cada cierto tiempo, es correcto. Okay. Acá estamos prácticamente en la zona del monitoreo del escáner corporal. Con el equipo que nosotros tenemos de última generación, podemos verificar plenamente a cada uno de los internos que ingresan por acá. Como puedes observar en la imagen, podemos ver todo su organismo interno. En el pasado, estos delincuentes utilizaban su cuerpo. No les importaba el cuerpo de su esposa, el de la madre, el de su hermana o el de su hija. Todo el contrabando de objetos ilícitos al interior lo hacían vía anal, vía vaginal o de manera ingestada. Wow. Es muy impactante el escáner porque es que se ven los huesos, se ven algunos órganos, o sea, se ve la parte interna del cuerpo. Es correcto. O sea, no puedes ¿Ves esconder todo? absolutamente nada. Pasamos a la siguiente área. Hay equipos con un sistema de lectura de huellas. El delincuente cuando está en la calle no anda ningún documento. Lo captura la policía y da cualquier nombre. Entonces nosotros lo que hacemos es una verificación a través de la huella dactilar de su identidad real. Si el sujeto ingresó con un nombre falso, utilizamos el nombre que él nos dio como un nombre secundario. Así sea el sujeto tenga 1, 2, 3, 5 hasta 8 nombres, en nuestra base lo almacenamos porque en cualquier momento puede venir cualquier otra orden en contra de él con cualquiera de esos 8 nombres. Cuando las personas llegan a este proceso de identificación, ¿están ya procesadas como tal? O sea, ¿se saben sus delitos y van a ingresar al CECOT al 100%? ¿O tienen la posibilidad aún en este proceso de que sean inocentes o no se haya demostrado todavía? Todo lo que nosotros tenemos acá en contexto de encierro, todos son miembros activos de organizaciones terroristas. Vale. Y otros tienen condena ya por otros delitos. Entiendo. Eso es lo que vamos a ver. Yo, como sabéis, chicos, en los vídeos suelo tener un carácter pues más alegre, ¿no? Porque yo grabo viajes, comida, todo, pero obviamente estamos en una cárcel de máxima seguridad, estamos en el CECOT y creo que tenemos que mantener cierta seriedad debido al lugar. O sea que, Belarmino, si quieres hacer tú alguna broma, la harás tú, yo no. Yo no me atrevo en este lugar, ¿no? Ok, gracias. Acá nosotros la infraestructura la manejamos con este control de esclusa. Habilitamos el portón principal. Una vez hacemos todo el procedimiento acá y validamos que sí hay autorización de ingreso, habilitamos el siguiente portón. La prisión fue construida en un tiempo récord de 7 meses. 7 meses. Debido a la necesidad, porque en sus primeros días eran capturas de más de 1.000 pandilleros diarios. Diariamente, más de 1.000 pandilleros. Ahora mismo, ¿sabrías decirnos cuánta gente está aquí en el CECOT? No me refiero trabajando, me refiero los presos. La prisión ha sido construida y diseñada para albergar hasta 40.000 privados de libertad. 40.000. Actualmente, por cuestiones de seguridad, pues no te puedo dar un dato exacto, pero sí nosotros ya estamos prácticamente llegando a la mitad. Y es cierto que la prisión también no solo alberga a pandilleros, sino también, por ejemplo, otros países como Estados Unidos alquilan la prisión para tener aquí a ciertos delincuentes. O sea, ¿habéis tenido ingresos no solo de pandilleros? Tuvimos la oportunidad de albergar a esa estructura denominada Tren de Aragua, pero eso es prácticamente nosotros solo recibimos acá, los tuvimos por cierto periodo de tiempo y lo demás creo que ya tú lo sabes cuando ellos ya salieron de acá. Eso fue algo que lo manejaron en otro nivel, nosotros solo fuimos receptores. Pero de normal la prisión, digamos que no se alquila a otros países, a otros delincuentes, solo para los pandilleros de El Salvador. O sea, ese es el objetivo. Acá el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, es exclusivo para estas organizaciones terroristas, miembros de la MS-13 y Pandilla 18. Perfecto. Antes de ingresar allá vamos a pasar a esta área que es el área de armería. Esto es un área completamente aislada. Esto va a ser impactante. Aquí estamos ya en nuestro almacén de armas. Aquí existe un armamento de acción letal, un fusil T-65 que opera con munición 5.56. Obviamente y por la característica del penal es importante tener este tipo de armamento de contención, pero este lo utilizamos únicamente en el perímetro principal y en la parte externa. Esto no lo podemos utilizar adentro. En cada uno de los procedimientos de intervención al interior siempre nos va a acompañar una escopeta, porque la escopeta
Es un arma convencional que puede ser utilizada con dos tipos de munición. Bala de perdigones, que es de acción letal, Ok. y balas de goma. No es letal. ¿No te mataría? No. Pero te hace mucho daño. Sí, causa daño, deja morete y todo eso. Morete. Lo que nosotros albergamos acá son sujetos con una mente criminal. A la menor oportunidad que ellos tengan, no lo van a dudar y te van a hacer daño. Dentro de las 24 horas del día que ellos están acá encerrados, hay 30 minutos que los sacamos a hacer una especie de actividad. ¿Esos 30 minutos son a la misma hora cada día? Sí, solo que son diferentes grupos, va rotativo. Toda la jornada, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, nosotros desarrollamos ese tipo de actividades. Y su horario de... Bueno, claro, su horario de sueño, es que ellos pueden dormir. Sí, ellos descansan acá, bueno, o están tranquilos desde las 21 horas, las 9 de la noche, hasta las 4 de la mañana del siguiente día. A esa hora ya es silencio absoluto dentro de la prisión. Para que eso suceda, yo tengo que inmovilizarlos de manera parcial de sus manos. Hago el esposamiento previo dentro de la celda. Cuando ya está esposado, abro la puerta, coloco al sujeto frente a su celda para hacerle un registro corporal y conducirlo a donde se va a desarrollar la actividad. Puedo hacerlo con esposas sencillas, además esposas de pies. Podemos utilizar las esposas de cintura. Esto va esposado acá, el interno va acá. No se puedan separar del cuerpo. Para que no se puedan separar, pero él tiene esta movilidad. ¿Y vais eligiendo en función de lo peligroso en función de la actividad o en función de qué? Peligrosos, todos somos. Todos los que nosotros tenemos acá están catalogados dentro de nuestra legislación en nivel 1, alta peligrosidad. Todos los presos que están en el CECOT, ninguno va a salir. Todo el mundo tiene una condena superior a lo que seguramente vaya a vivir. Nuestra legislación dentro de la pena máxima establece que son 60 años, pena máxima. 60 años. 60 años de prisión. Claro, y la mayoría de gente que hay son jóvenes. Relativamente jóvenes. Pero si tú le sumas por delito, Ya. si hay sujetos que han cometido 5, 10, 15, 20 homicidios, entonces si O sea, tú la le pena sumas... se puede ir a cientos de años. Yo tengo condenas aquí que pasan de los 1000 años. De los 1000 años. 1000 años, por la cantidad de delitos que han cometido. Y cuando los tenés enfrente y le preguntas, te lo dicen tal cual. Sí, yo maté a tantos. Wow. Sin ningún tipo de remordimiento. Y eso lo van a ver ustedes en las imágenes que puedan captar cuando entremos. ¿Habéis tenido algún intento de fuga? Quizás son palabras mayores por la seguridad que hay aquí, pero alguna pelea, algún problema con algún preso. ¿Qué ha sido lo más tenso que se ha podido vivir aquí en casi 3 años? Hasta este momento, a casi 3 años ya de operatividad, no hemos tenido ni un tan solo incidente entre población interna, ni mucho menos contra el personal penitenciario. Lo novedoso de todo esto es que estos sujetos hoy están prácticamente convencidos de que no van a doblegar al sistema, que lo que hicieron lo tienen que pagar. Lo tienen asumido. Todo el mundo que está preso en el CECOT sabe que no va a volver a salir. No va a volver a salir. Llegaron para quedarse, para cumplir sus condenas. Belarmín, una pregunta. Sí. Si tú perdieras la cabeza en este momento y quisieras disparar este arma contra la pared, ¿cuánto tiempo tardarías en poder hacerlo? O sea, como está aquí, ¿se puede utilizar el arma poniéndole el cargador y todo? Sí. Sí. O sea, sería cuestión de segundos. Cuestión de segundos. Depende de la habilidad que tenga cada elemento de seguridad. Y tú eres muy hábil. Pues la práctica es lo que genera la... Perdón por el comentario, chicos, pero ¿le trae un aire al M16, sí o no? Es que yo he jugado muchos videojuegos de Call of Duty y todo esto. Este es el área de material de intendencia. Nuestro personal también fue formado a través del Cuerpo de Bomberos del Salvador, preparado con equipo y todo para poder atender cualquier emergencia que pueda suscitarse en el contexto de encierro. Y aquí tenemos parte también del equipo detector de metales, el TONFA, que es el arma básica que utiliza todo personal penitenciario o custodio. Este es el único armamento que nosotros portamos para poder repeler cualquier agresión, neutralizar cualquier golpe. Es el arma básica. ¿Puedo tocarla? TONFA, claro. ¿Y por qué la coges de esta forma? Yo puedo tomarlo acá porque de esta manera yo puedo protegerme de un golpe directo a la cabeza, al rostro, al cuerpo y esquivarlo. Pero también puedo
tomarlo desde esta forma si yo voy a golpear. Ahí quería llegar yo. Para las actividades internas contamos con este tipo de protección, son chalecos antibala. Para el blindaje que tienen no son tan pesados. ¿Esto te salvaría la vida de un disparo del arma Sí, que me enseñabas antes? Sí, nivel 3. Wow. Todo lo que puedes observar acá son equipos antimotines. Nosotros estamos dotados con una buena cantidad por la dimensión del penal. El equipo antidisturbios está completo con su casco, careta protectora, protector de cuello, un chaleco antitrauma, protección de piernas, de espinilleras. ¿El escudo antidisturbios también para balas? No. Okay. Esto solo es para contener una agresión de grupos de personas. No, este no tiene ninguna... ¿Cuánto puede pesar este equipo? Porque se ve pesado desde fuera. Sí, creo que anda entre las 7 y 8 libras con todo y el escudo. Y en equiparse en cuestión de algunos minutos, ¿no? El ir tan completo. Mira, todo depende de la práctica. Ya. Nosotros naturalmente debemos de ir creando esa disciplina de hacer esos movimientos lo más rápido posible. Colocarse el equipo es un poquito complicado. Hay partes donde necesitas el apoyo de tu compañero para terminar de ponértelo. Okay, ¿puedo coger un escudo? Sí, claro. Sí. Sí, claro. Por pedir que no sea, ¿no? No es ni muy pesado, pero tampoco es completamente ligero. O sea, se nota que llevas una cosa bastante contundente. Sí. Belarmino, Vamos despacio. ¿Qué influencia dirías tú que ha tenido el presidente Nayib Bukele en la construcción de este centro? O sea, directamente dirías que si no fuera por él, esto no existiría. El hecho de que nos estén visitando delegaciones de diferentes países es porque están viendo la efectividad del modelo. Y valga la redundancia, que hasta le han puesto nombre, el modelo Bukele le han puesto. Creo que eso responde mucho a la pregunta. Pasamos de un discurso a una realidad, a hacer que las cosas realmente se hagan cuando escuchamos y vemos el sufrimiento de un pueblo. Es que no es solo lo bien que funciona la prisión, sino lo bien que funciona para el país. O sea, lo que ha cambiado El Salvador. Y lo que a mí más me sorprende de todo es en el tiempo que se ha hecho. Y hay algo más. Si hablaron con el señor ministro Villatoro, él siempre en sus discursos dice, el CECOT es el pilar fundamental de la justicia de las víctimas de estas organizaciones terroristas. Porque hoy realmente estos sujetos acá están cumpliendo su pena de prisión como realmente deben de pagarla. Creo que no me equivoco al tirar la data, pero en unos pocos años El Salvador ha pasado de ser de los países más peligrosos del mundo a ser de los más seguros. O sea, es revertir completamente. Hubieron funcionarios en el pasado que dijeron, bueno, el problema de la seguridad es un problema que no se puede resolver. Pero aquí está la respuesta. Lo que se requiere es voluntad. Acá estamos en el centro de todo lo que es la infraestructura. El muro principal tiene 9 metros de altura. La base, su base, es de 60 centímetros de espesor. Y en la parte superior tenemos 3 metros de barda electrificada con una capacidad de 14-15 mil voltios. En otras Todo palabras, el perímetro. si yo toco esa valla electrificada, ¿qué me pasaría? No tenés necesidad de tocarla. Creo que llegamos a cierta distancia y eso ya te atrae. Sin tocarla, Sin ya te sí. engancha. Sí, todo el perímetro está custodiado en las torres principales por ello. El penal cuenta con 19 torres de vigilancia. 19. Es importante la ubicación estratégica de cada una de las torres internas que están al frente, a la entrada de cada uno de los módulos. Es bien importante también mencionarte que el diseño de la infraestructura ha sido equipada con un sistema de apoyo, una planta eléctrica de emergencia, una cisterna, que si nosotros tuviéramos algún problema de corte de energía, nosotros seguimos operando con toda normalidad porque la activación es espontánea. O sea, se va la luz en El Salvador y el CECOT podría sigue seguir funcionando, operando. Es automático. Igual con el sistema de abastecimiento de agua. Hay 600 efectivos de la Fuerza Armada que nos dan todo el apoyo en todo el perímetro con patrullaje. 600 de la Fuerza Armada Sí. en todo lo que es alrededor Sí. y dentro del CECOT. ¿Y cuántos más? De la Policía Nacional Civil contamos con 250 elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden, que son los encargados de hacer patrullajes rutinarios internos, y 800 elementos de la Dirección General de Centros Penales. Son los que llevan las Que letras. nosotros, que somos los que desarrollamos todas las actividades internas. De hecho, Belarmino, se me ocurre que la única forma que pueden tener los presos de contactarse con el exterior puede llegar a ser nosotros. Únicamente. Nosotros. Entonces a través tenemos, de medios. claro, tenemos que tener
cierto cuidado o precaución de a lo mejor hacen alguna señal o intentan hacer algo? Porque es lo único realmente que va a salir al exterior. En algunos casos notamos nosotros esa conducta, esa actitud de parte de algunos internos. O sea, lo han intentado en alguna ocasión. Pero por eso nosotros también les pedimos a ustedes que tomen ciertas medidas con su documental. Bueno, y revisar, claro, el contenido. Porque ellos están atentos a todo. Y no puedo evitar preguntarte, porque hay aquí algunas líneas que parecen un campo de fútbol. ¿Es porque echáis alguna Estas pachanga son terrazas que han quedado proyectándose que a futuro se puede hacer un poquito una ampliación más. Pero mientras tanto, aquí nuestro personal de seguridad lo utiliza para botar el estrés, jugar un poco de fútbol. Ok. Sí. O sea, que es verdad, digo, es que a lo mejor he visto las líneas y se me ha ido la cabeza un campo de fútbol y no era eso, pero estamos hablando que el personal que viene a trabajar no hacen 8 horas y se van a su casa. Trabajan varios días seguidos o muchas horas, ¿verdad? Nosotros acá trabajamos en contexto de encierro. Actualmente el personal ahorita tiene un rol de 5 días dentro. 5 días dentro del CECOT. Y luego después 5 días de descanso en su casa. Entiendo cómo funciona. Menos tú que estás trabajando todos los días. Es correcto. Entonces, pasamos por acá. Este, chicos, sería el comedor del personal, bastante amplio, hay ventiladores. Aquí este es el área de dormitorio. Todo el personal tiene un locker donde ellos guardan sus pertenencias y el dormitorio donde realmente vienen a descansar. Importante esto, mira, son colchones dobles. En algunas otras prisiones hay colchonetas bien delgaditas que cuando uno se acuesta, para el personal de seguridad. Sí. Cuando uno se acuesta, lo que hace es topar a los tubos. La preocupación ha sido para que el personal tenga condiciones dignas. Claro. Gimnasio, no me lo puedo creer. Sí, acá estamos en el área del gimnasio, exclusivo para el personal de seguridad, personal de la Fuerza Armada, personal de la policía, vienen acá a hacer sus rutinas. Acá en cuestión de minutos tú ya estás estresado y necesitas cómo liberar todo eso. Aparte el gimnasio le trae un aire al que estamos montando nosotros. Y hoy vamos ya directamente a lo que tienen que documentar ustedes. No sé si estoy preparado para este momento. Pues efectivamente, chicos, estamos llegando a los módulos donde están las celdas con los presos y este sin duda pues va a ser el momento más impactante de esta pieza audiovisual. ¿Por qué hemos elegido este módulo en concreto, el número 3? Porque eran 8 en total, ¿verdad? Son 8 módulos. Lo que vas a ver aquí es una copia real del resto. Durante mucho tiempo, durante muchos años, dentro de toda la política de seguridad siempre estaba aquel temor de por qué no unir a estas estructuras pandilleriles en una sola prisión. Por el riesgo de que eran enemigos a muerte, se peleaban territorio en las calles y que al juntarlos en una prisión se iban a matar. Pues hoy te vas a dar cuenta que ya no existen penales exclusivos para una estructura criminal. Hoy ellos viven acá, en la misma prisión, Pandilla 18, MS, en el mismo módulo, en la misma celda. Estamos hablando que dentro de la misma celda están revueltos. Hay personas que fuera de aquí se mataban. Es correcto. Eran completamente enemigas. Es correcto. Y hoy los vas a ver ahí viviendo y conviviendo en la misma celda. Antes de entrar, chicos, recordad que vamos a ver los rostros de gente que no solo ha robado, ha extorsionado, ha matado, ha violado, y va a ser muy impactante cómo los vamos a mirar cara a cara y ellos nos van a mirar a nosotros. Es gente que no va a salir de esta prisión, es gente que va a morir en el CECOT porque su pena, su sentencia es muy superior a los años que van a estar con vida. Así que una vez nos hemos puesto en contexto, cuando tú quieras, vamos a módulo. Buenos días. Acá estamos ya. ¿Sabes una de las primeras cosas que noto? Nos han visto a nosotros, ¿sí? Pero han mirado sobre todo directamente a Sofía y Carla. ¿Sí? Porque al ser todo hombres, claro, una mujer aquí llama mucho la atención. El universo de población, el 100% de la población que nosotros aquí es población masculina. No hay ningún problema, ellas pueden dirigir la vista a cualquier panorama. Claro. Solo que tienen que utilizar la mirada, no ser una mirada directa y pueden caminar a la par de nosotros, no hay ningún problema. Perfecto. Como puedes observar, ya estamos dentro del módulo 3.
Ahorita parte de la asistencia médica andan entregando medicamentos, tratamiento. Lo que te explicaba son celdas que tienen capacidad para 80 personas, K3 multiniveles, no hay colchonetas, aquí no existen las colchonetas, la población está con el uniforme blanco. El tapabocas es parte de un protocolo que implementamos cuando iniciamos operaciones acá. No es porque hay alguna enfermedad, pero tú sabes muy bien que en contexto de encierro, en hacinamiento... ¿Ellos tienen que llevar la mascarilla todo el día? Es correcto. Si gusta avanzamos. La línea de conducción para ellos cuando salen a alguna actividad es sobre las líneas amarillas. Nosotros no podemos pasar de estas líneas, no, ¿cierto? No podemos pasar, tenemos que estar en este contexto. Lo que ellos tienen adentro es únicamente 2 pilas, 2 reservorios de agua, que es el agua que ellos utilizan para bañarse. Son 2 sanitarios que están en las esquinas, a los extremos de las pilas. Ese barril azul que ves allí, ese es el agua que ellos consumen. Ese sí está cubierto con tapadera y todo. De acuerdo. Y ese es el barril que una vez se vacíe, se lo volvemos a llenar de inmediato. Ese no puede estar sin agua porque necesitamos que estén ingiriendo agua. Esas son las condiciones que ellos tienen acá en el contexto de encierro. ¿Dónde hacen sus necesidades? O sea, ¿por qué son? Los sanitarios están en el extremo, en la esquina. Vale, en las esquinas sí. Están. Perfecto. Sí, el sistema de seguridad ha sido diseñado para que yo pueda tener un control total desde la parte frontal y desde la parte superior. Aquí se rompe el esquema tradicional de las prisiones donde las celdas son completamente selladas. Claro. O sea, desde arriba el personal también ve. Ahí tenemos personal de seguridad, hay una pasarela, hay un enrejado aéreo donde podemos ver qué es lo que están haciendo los internos mañana, tarde y noche. En el contexto de los derechos humanos se rompe también el esquema porque aquí tenemos una infraestructura con una ventilación cruzada. Yo había escuchado decir que los presos no veían la luz del sol y es mentira porque están las luces encendidas, pero hay, no voy a decir ventanas, pero las rejas dejan... Hay ventilación. O sea, yo ahora mismo, estando aquí dentro, sé que es de día. Sí. Tal vez cuando dicen no ven la luz del sol es porque no salen de la infraestructura. Claro, pero se nota que es de día. Os transmito la sensación al estar aquí. Es muy difícil, la verdad, contaros lo que siento ahora mismo. Ves a todos los presos con el mismo corte de pelo, te miran fijamente, al mismo tiempo sabes que son personas que están aquí por delitos muy pero que muy graves. Se sienten entre miedo, inquietud. Es realmente complicado de transmitir, chicos. Al centro del módulo está ubicada la clínica. Es un procedimiento médico que cada cuánto todos los tiempo? días, es todos los días. Todos los días. Atención médica, los médicos están acá 7/24. Siempre hay personal de seguridad cubriendo cada una de estas actividades, garantizando la seguridad tanto del personal médico y de todo el personal que se involucra en estas actividades. Monitoreamos la parte de índice de masa corporal de los internos. Es un seguimiento constante que hacemos. Si el interno por algún padecimiento requiere un tratamiento médico, es indicado, el tratamiento es individualizado. Llegan y dicen fulano de tal, su tratamiento. El interno se acerca con su vaso de agua y en ese momento recibe el tratamiento y lo ingiere. Aquí no hay espacio para que el interno se lleve el medicamento a guardarlo en su celda, es de manera inmediata. Ahorita también te voy a mostrar parte de las audiencias virtuales que hacemos acá. Acá tenemos la primera sala, la segunda sala. Ahora sí, más para atrás. Ahí están todos los juzgados instalados. Entonces actívenlo. Acá estamos con una audiencia en proceso. ¿Miembros de qué pandilla son ustedes? MS. Miembros de la MS ahorita enfrentando su proceso. Ellos están de este lado y aquí a través del monitor vemos el juzgado que los ha convocado, el que lleva el proceso de ellos. Allá está el juez, está la fiscalía, está la defensa de ellos. Incluso aquí podemos colocar hasta 10 internos. 10 para la ventilación de una audiencia. Porque la idea de todo esto es que puedan hacer la audiencia al lado de la celda prácticamente. Es correcto. Sin salir del módulo. El enfoque no es solo el ahorro de costos, sino también en el pasado, toda la logística que se armaba para moverlos a ellos hasta la sede judicial, también permitía fácilmente a las estructuras criminales poder organizarse, poder planificar cualquier acción delictiva. Claro. Y de esa manera hoy se corta cualquier tipo de posibilidad de conexión que ellos puedan tener con el resto de estructuras que están diseminadas en diferentes centros penales. Cuestión de seguridad también. Y es por eso de que las autoridades siempre mencionan que esta población no va a salir de acá, porque todo lo desarrollamos acá. Acá está la parte médica,
que no solo es la asistencia médica como tal, curación, inyección, la parte de, esta es la clínica. ¿Qué permiso. problemas médicos os habéis podido encontrar con los presos? Porque estando aquí tan aislados, es difícil que, por ejemplo, se contagien de algo, pero son muchos a la vez en la celda. Por lo general son enfermedades comunes. Okay. Hay muchos que en un determinado momento pueden llegar a tener ya un diagnóstico crónico, pero es por su edad. Porque así como tú ves jóvenes, hay gente que ya está llegando a la tercera edad también. Tenemos nosotros, a través de estos expedientes, el historial clínico de cada uno de ellos. Cuando estos sujetos manifiestan tener algún problema de salud, no solo los llamamos y los llevamos frente al médico. El médico tiene la obligación de dar la consulta con el expediente en mano para verificar realmente si hay o existe algún antecedente previo y para poder darle seguimiento. La gente muchas veces se deja llevar, a veces, por si la persona tiene tatuaje o no tiene tatuaje. Claro, porque esto no lo hemos explicado, pero los tatuajes es algo común de las bandas, de las maras, de los pandilleros, porque era como su forma de intimidar, de identificarse en el cuerpo. Primero era una identificación a qué estructura pertenecían una de la otra. Segundo, los tatuajes en un inicio para ellos era importante poseerlos y exhibirlos, porque de esa manera atemorizaban a la población. Pero eso fue cambiando, fue mutando. Claro. La población hoy en día ya les perdió el miedo, no tiene temor. La población hoy está denunciando, está señalando. Belarmino, ¿por qué tengo la sensación cuando miro a los ojos de estas personas? No sé cómo explicarlo, pero es como que me están diciendo con la mirada que si no estuviéramos aquí en un entorno controlado, me harían daño. O sea, no sé cómo explicarlo. Buen punto, te comprendo. No sé si sabes la sensación a la que me refiero. Pero te comprendo. Aquí estos sujetos están en un contexto de encierro con un sistema de seguridad riguroso. Pero tú los ves a los ojos y los ves tan tranquilos, tan relajados también, que no muestran ningún tipo de arrepentimiento por lo que ellos han cometido. Y sí, si estos sujetos tuvieran la oportunidad de retornar a la calle, volvieran y cometieran los mismos delitos o más atroces. Es como que ha sido su forma de vivir. ¿Por qué? Y lo replicarían. Porque estos sujetos, las autoridades ya los han dicho, querer estructurar un programa dedicado pensando en que les vamos a cambiar el chip, el cerebro, su manera de pensar a estos sujetos, es imposible. Ya se intentó en el pasado. Y los sujetos vuelven a reincidir. Estos sujetos, para ingresar a estas organizaciones terroristas, dejan cualquier cosa. Una vez ellos dentro de estas estructuras criminales ya no pueden salir. La única manera que ellos puedan salir de la estructura criminal es muertos. O sea, una vez que eres pandillero, ya no puedes salir de ahí. Wow. Esa es la realidad. Lo que te quería explicar también es que dentro de las 23 horas y media que ellos pasan acá, 30 minutos para las 24 horas, 30 minutos son ese tipo de actividad que tú puedes observar ahorita en el fondo. Ahí nada más, solo en ese momento se les quita las esposas. Generamos una actividad física como la calistenia que sirve para que los internos puedan estirar tendones, hacer ejercicios cualquier con tipo su propio de cuerpo y peso corporal. Eso es lo que hacemos, y la otra parte es un poco de lectura bíblica enfocada al rescate de valores. Ok, ¿los grupos son celdas enteras o parte de una celda? No, parte de una celda, pero sí, nuestro objetivo es sacar la celda completa en el transcurso del día. ¿Media hora al día? Media hora. 23 horas y media están en la celda. Es correcto. Y de esas 23 horas y media, ¿qué más hacen? Entiendo que comer. La comida viene a granel, es servida por una empresa privada. Ok. Acá se recibe granel y se porciona y es servida y se les coloca ahí frente a la puerta la cantidad de platos de acuerdo a la cantidad que tenga por celda. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Ellos tienen desayuno, almuerzo y cena. ¿Y hacen oración y luego el ejercicio o sí. O sea, va seguido? No, ellos pueden estar hoy recibiendo rescate de valores, sí. Mañana pueden estar en ejercicio físico. Ah, ok. Sí, es una actividad diaria nada más. Una actividad diaria. Sí. Lo que se me viene a la cabeza, aquí hay muchos pandilleros, hay mucha gente que ha cometido delitos, pero seguramente quedará gente todavía fuera. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué El Salvador ahora mismo está en un punto tan seguro, a pesar de que seguramente queda gente que pertenezca a las pandillas que está fuera? Mira, el régimen de excepción está vigente, sigue vigente, pero también cuando comenzó el régimen de excepción, muchos de los miembros de estas estructuras criminales emigraron hacia otros países. Okay. Casi todos los días se están recibiendo sujetos deportados que han sido capturados en países centroamericanos, en México, en Estados Unidos, miembros de organizaciones terroristas y que al final vienen y van a venir a parar acá. El mensaje es claro de las autoridades
el régimen de excepción no se detiene hasta tener al último criminal detenido y encerrado. Buenos días. Para fijarse, pararse en un bloque de MS, sureños y revolucionarios sin camisa ahí al frente. Aquí hay una muestra de cómo están las estructuras de pandillas en el contexto de encierro, viviendo en la misma celda. Acá tenemos un bloque de MS-13, pues obviamente sus tatuajes, por lo general siempre va a prevalecer el escudo del Salvador, que los identifica como salvadoreños, la MS-13. Una diversidad de tatuajes que son similares a los de la pandilla 18. Acá tenemos a los 18 sureños. Estos son sureños. La pandilla 18 hace unos años era una sola estructura, pero tuvieron una situación interna y se dividieron entre 18 revolucionarios y sureños. Los tatuajes son similares. Ellos utilizan el 1.8 o el 666. Por lo general dentro de su cuerpo siempre van a haber lápidas, mujeres, demonios, que todo eso tiene también una historia, tiene un significado dentro de cada uno. Es un mensaje que tienen dentro de su cuerpo. Estas estructuras criminales durante muchos años allá afuera eran y son enemigos a muerte, disputándose territorios. Y lo que te explicaba a un inicio, también en el pasado habían penales exclusivos, tanto para la 18 como para la MS, para los sureños, para los revolucionarios. Pero eso, más que generar una situación de control, se generaban condiciones para que estos pudieran organizarse, planificar y ejecutar más acciones delictivas. Desde el 2019 para acá, todos viven en este contexto de encierro, MS-13, 18 sureños y revolucionarios, en una misma celda, en la misma prisión. Tal cual tú los ves acá, están en las diferentes celdas y en todo el penal, viviendo y aprendiendo a convivir en el contexto de encierro. Si ellos se negaran, Pónganse la camisa, por favor. Si ellos se negaran a realizar las actividades, hacerte caso a ti cuando les pides que se quiten la camisa, tuvieran una conducta un poco más conflictiva, de no hacer tanto caso, ¿qué podría pasar? Dependiendo de la actitud y el comportamiento de ellos, así mismo son las medidas disciplinarias que nosotros podemos implementar. ¿Y podéis llegar a aislar presos de estas celdas? Sí, de acuerdo a nuestra legislación. Por ejemplo, la ley habla de las faltas graves, que son agresiones entre población interna o agresión entre internos y población, agentes penitenciarios. Ellos pueden salir de aquí directamente a una celda de aislamiento. Y la ley dice que dependiendo de la gravedad de la falta, el internamiento en una celda individual puede ser hasta por 15 días. 15 días. Dependiendo de la conducta del interno se puede prorrogar. Hasta este momento no hemos tenido necesidad de llevar a alguien por una falta grave a la celda de aislamiento. O sea, ¿no ha hecho falta aislar a nadie? No. A ningún preso. Sí. Vamos, ahorita te muestro la celda de aislamiento. Estas son las celdas de aislamiento. Contamos con 2 bloques de celdas de aislamiento. Cada bloque tiene 6 celdas. Son celdas con puertas completamente selladas. Cuando yo tengo a alguien acá, solo a través trasluz, yo le puedo llamar y decirle párese enfrente. Yo puedo, desde acá puedo ver la condición en que se encuentra el sujeto. Esta ventanilla me permite a mí poder darle la alimentación. Si tengo que sacarlo porque el médico dice que lo quiere checar, esto me sirve también para poder hacer un esposamiento previo. Son completamente oscuras. Acá solo hay esta plancha de cemento. Oh, wow. Esta esto sería para el agua, para lavarse. Sí. Y el sanitario. ¿Y aquí es donde se sentarían y dormirían? Aquí duermen. ¿Que esto es? Sí, una plancha de cemento. Una plancha de cemento. No hay luz artificial. O sea, ¿podríamos llegar a cerrar la puerta Claro para que que se sí. viera el aislamiento? Cierren la puerta. Nos vamos a quedar acá. Ahora mismo nos veis porque estoy con la linterna del móvil, pero para que os hagáis una idea de lo que sería estar aquí dentro. Claro, aquí, si alguien hiciera algo muy grave y estás 15 días, yo creo que directamente te vuelves... O sea, esto es... Claro, es que es una celda de aislamiento como tal. Y no ha venido nadie a la celda de aislamiento todavía. Por infracciones no ha venido nadie. Pues que sigan así, porque como vengan aquí... Siempre encontramos sujetos así que a veces vienen con una
con un ego elevado, queriendo desafiar al sistema. Entonces los apartamos, los traemos acá, Ok. a que vengan a reflexionar un par de días. Y después de ese par de días ya no... Ya vuelven a la celda ya no normal. están tan desafiantes, ¿no? Sí. Por lo que sea. Belarmino, nos vas a presentar los delitos de algunos presos. Sí, bueno, acá en este momento quiero presentarles a ustedes algunos perfiles criminales de algunos privados de libertad que están dentro del centro de confinamiento del terrorismo. Acá tenemos a Miguel Ángel Pacheco Reyes, dese vuelta, se quita la mascarilla y se sube la camisa. Pacheco Reyes, alias Dexter, de la clica Unionenses, miembro de la MS, corredor de clica. Este sujeto está condenado a 1.488 años de prisión. Te voy a leer solo algunos delitos. Has dicho 1400. 1.488 años de prisión. Tiene entre los delitos homicidio agravado en grado de tentativa, disparo de arma de fuego, privación de libertad, robo agravado, extorsión agravada, organizaciones terroristas. Entre algunos delitos que te puedo mencionar, porque la lista continúa. Y todo esto está absolutamente demostrado. Comprobado. Y sentenciado. Comprobado. Y además tú puedes observar, él es un miembro activo, tiene su tatuaje alusivo a la estructura a la que pertenece en el pecho. Fíjate, dentro de sus hombros igual, en el resto del cuerpo no, en las piernas tiene un demonio. Él es un miembro activo de la MS-13 y está acá por estos delitos que te acabo de mencionar. Él tiene además, él tiene un rango dentro de la estructura, es corredor de clica dentro de la estructura. ¿Qué significa corredor de clica? Corredor de clica es como Claro, son rangos ya un superiores. liderazgo de que él está a cargo Ok. de cierto grupo Diriges criminal. ya a más gente. Correcto. Acá tenemos a Raúl Alexander Cortés Mariona, date vuelta. Perdón. El caso que te acabo de presentar, hay un dato importante en ese caso. Este sujeto estuvo involucrado en la muerte de un juez de paz en Mianguera del Golfo. Sucedió en Mianguera del Para Golfo. entender la elevada condena que tiene. Solo por ese caso lo condenaron a 780 años de prisión. Ahorita, en el caso de Raúl Cortés Mariona, él es miembro de los 18 revolucionarios. Él está condenado a 60 años por homicidio agravado imperfecto tentado, privación de libertad, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Él está involucrado en una masacre que se dio en una zona conocida como Plan de la Laguna, antiguo Cuscatlán, donde fallecieron 5 personas. Dentro de las víctimas, ahí están los nombres de las víctimas, pero además dentro de todas estas víctimas había una persona en estado de embarazo. Imagínate la mentalidad de estos sujetos, no tener compasión ni siquiera por una persona que dentro de su vientre lleva una nueva vida. Aquí está López Hueso, Gustavo Ernesto, miembro también de la pandilla 18 Revolucionario. Este fue otro caso de bastante connotación en medios de comunicación nacional e internacional, porque este caso donde estos sujetos atacaron un microbús del transporte colectivo. Le hicieron una parada, lo desviaron de la ruta, le prendieron fuego a esa unidad de transporte con los pasajeros adentro. Con los pasajeros dentro. Esto sucedió el 20 de junio de 2010. Fallecieron 17 personas. La gente intentando salvar sus vidas, aún el microbús incendiado, rompieron ventanas y trataron de huir por las ventanas. Pero estos sujetos desarmados con fusilería y pistola, cuando vieron a estas personas intentando huir de la unidad de transporte, los acribillaron. Perdón que te interrumpa. Cuando las pandillas se enfrentan entre pandillas, entiendo que pueden desafiarse por el territorio. Pero claro, cuando este grupo coge un autobús de gente inocente, lo quema y los que salen los matan. Mira, lo que pasa es que estas estructuras criminales siempre han actuado en función de no dejar testigos. ¿Pero cuál es el objetivo? Sembrar el miedo. El objetivo, correcto, pero el objetivo, a lo mejor dentro de la unidad de transporte, iba alguien a quien ellos habían identificado como miembro de una estructura contraria. Ya. Por querer atacar, quitarle la vida a ese sujeto, o sea, le quitaron la vida a mucha gente inocente, como en la mayoría de casos ha pasado, a mucha gente inocente que no tenía nada que ver en la guerra de estas estructuras criminales. Y ese fue el peor error que cometieron.
meterse con la gente inocente. El autor principal de este caso ya está condenado a 410 años de prisión. Démosle. Igual aquí tenemos el otro, Carlos Waldo Ángel Alvarado, igual condenado a 410 años, miembro de la pandilla 18 Revolucionario, el mismo caso, el mismo caso del microbús. Él es el autor intelectual de este caso. Carlos Waldo Ángel Alvarado, alias Gordo Pelón, 18 Revolucionario. Levanta la cara. Sáquenlo de aquí. Acá tenemos a Arnoldo de Jesús Dubón Castaneda. Este nada más uno de los perfiles de este caso que te voy a mostrar, pero el resto también están acá. Miembro de la pandilla 18 Revolucionario, rango de gatillero, o sea, sicario dentro de la estructura. Este sujeto está condenado a 425 años de prisión por homicidio agravado en concurso real. Participó en una masacre el 3 de marzo del 2016 contra unos trabajadores de una compañía eléctrica que se encontraban haciendo un trabajo en la zona de San Juan Opico, La Libertad. A estas personas trabajadoras de esta compañía, estas estructuras delincuenciales los interceptan, les piden su documento de identidad y cuando verifican que no son de la zona y que provienen de una zona donde está la pandilla contraria, los privan de libertad. Los torturan, los atan, los tiran boca abajo y los empiezan a picar con machete, vivos, los empiezan a picar con machetes. De eso hay video en las redes, de este caso que fue de connotación nacional. Imagínate la mentalidad y el cerebro que tienen estas estructuras criminales para causarle daño a gente que ni siquiera conocen. Este es el perfil criminal que nosotros tenemos acá. Entonces acá, ¿por qué hago esto? Hay mucha gente que habla sin conocimiento. Hay mucha gente que cree que lo que tenemos acá son angelitos y que deberíamos darle otro trato. Esto es un penal de máxima seguridad que tiene un régimen de internamiento especial, exclusivo para este tipo de perfil criminales. Como muy bien lo han dicho las autoridades, no solo son pandilleros, no solo son asesinos, son psicópatas. Son sujetos que no te muestran ningún tipo de arrepentimiento por el mal que han ocasionado. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Lo que ocurre, y es importante entenderlo, es que vienes aquí, ves las imágenes y simplemente los ves en las celdas. Pero al leer lo que pone en ese papel, tu cerebro y tu cabeza empieza a imaginarse lo que han hecho. Así es. Y ni siquiera puedes llegar a imaginarlo, porque son cosas tan atroces que no nos llega la imaginación. Y ahí empiezas a entender todo. Para ustedes que nos visitan, venir y conocer esto es difícil procesarlo. Para nosotros que radicamos acá, que vivimos acá y que estuvimos por mucho tiempo en medio de toda esta guerra, Lo habéis vivido. sin control, sin sentido dentro de estas estructuras criminales, y muchos que sufrieron en carne propia, esa es la gente que hoy está agradecida, contenta y satisfecha porque El Salvador realmente y las autoridades hayan decidido con paso firme atacar este problema y generar el clima de seguridad, de tranquilidad, para que nuestro país progrese. Porque en el pasado, cualquier persona que pretendía poner en su negocio, emprender con cualquier tipo de negocio, estas estructuras criminales inmediatamente veían que había ya un negocio, llegaban a pedirle la parte económica que correspondía a la extorsión. Dependiendo del nivel de negocio, del grado de negocio, así mismo era la cuota que estos exigían. Y cuando las personas no podían pagar esa extorsión, eran amenazadas y al final terminaban desaparecidas o muertas por no pagar la extorsión. Aunque no pudieran. Simple y sencillamente no es porque no querían, porque no podían pagar la extorsión. Pero a estos sujetos no les importaba eso. Eso es lo que realmente tenemos acá. Yo estoy casi seguro que cualquier persona o familia que haya sido afectada por algún acto de los presos que hay aquí, es imposible que no se sientan agradecidos por el trabajo que hacéis. Belarmino, lo vimos una pregunta un poco desubicada, pero ¿cómo controla esta gente el deseo sexual? Un hombre cuando lleva muchos días de abstinencia
empiezan a pasar cosas en su cuerpo y aquí solo están ellos y entre ellos. ¿Esto Mira. tenéis constancia en la prisión? Mira, mucha gente ha preguntado eso. Sí. Realmente aquí tenemos un régimen donde albergamos solo población masculina. Mucha gente nos ha preguntado, mire, ¿y el homosexualismo existe? Probablemente sí, pero que yo los haya visto, hechos abiertos donde se muestre que personas teniendo relaciones sexuales, no. Dentro de las estructuras criminales también hay reglas. Ok. En el caso de la MS-13 no permite el homosexualismo. Si un miembro de la estructura se define por declararse gay, es muerte. Automáticamente. Dentro de la pandilla 18 similar. Pero, por ejemplo, la masturbación. Tal vez, probablemente, pero que yo los haya observado, que el personal de seguridad haya detectado algo así abiertamente, no. Gracias por la aclaración. Ajá. Tenemos la Sí. oportunidad, chicos, de hacer una pequeña entrevista, 5 minutos. ¿Nos puedes dar un poco de contexto de a quién entrevistamos y todo? Sí, aquí vas a entrevistar a un miembro activo de la MS-13. Hola. Es un sujeto que ha ostentado cierto nivel de liderazgo dentro de la estructura, fundador de la pandilla MS-13. Vale, si te parece, el micro. ¿Sí? ¿Se lo puedo poner a él? Sí, cerca? claro. ¿Cómo te llamas? Marvin. Marvin. Ernesto Medrano Vázquez. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 42 años, ¿Cuánto tiempo llevas en el CECOT? como aproximado como 3 años. ¿Nos puedes contar cuál es la historia que te llevó a acabar aquí? Yo desde mi juventud me dediqué a la delincuencia, ya que en mi juventud los 18 paliaron a mi mamá, entonces yo me metí a la pandilla por sed de venganza. Y ya eso trae una cosa a otra, y por la ambición al dinero y liderazgo, tener poder, así llegamos a... ¿Con qué edad recuerdas estar en la pandilla? En verdad no, desde joven, como le digo yo, desde joven comencé a inducirme a esta vida. Igual hoy me he conducido a esto. ¿Qué cosas recuerdas haber hecho desde que perteneces a la pandilla? Un poco de todo, matar, hurtar, extorsionar, de todo un poco. ¿Recuerdas cómo fue la primera persona que asesinaste? Acuérdese que cuando uno comienza y está joven, uno se pone nervioso y todo, pero después lo volvemos unos hombres sanguinarios, que después no sentimos nada cuando hacemos un crimen. ¿Podrías decir que tu cabeza se acostumbra a matar? Sí, es algo natural, así como la comida diariamente, que primero no le agrada a uno y conforme el tiempo se acostumbra a todo. ¿Y recuerdas cómo fue tu primer asesinato? ¿Si fue con un arma, con un cuchillo? Sí, algo? con una arma, una 38 me recuerdo yo. ¿Una 38 es una pistola? Sí, una revólver. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Te lo mandaron? ¿Tuviste tú ganas de hacerlo? ¿Te lo mandó la pandilla? Acuérdese que después que los 18 balearon a mi mamá, mi deber era matar todo el que me ponía enfrente. Y así me fui llamando la atención a los demás miembros de mi misma pandilla y me dieron cargos. Entonces ya fue algo normal para mí. O sea, tu misión en un primer momento era acabar con la pandilla que había matado a tu mamá. Sí, todo el que me pusiera enfrente. Pero ¿recuerdas el asesinar a alguna persona que dijeras no pertenecen a la pandilla, pero también la he matado? Sí, también. Gente que se opone o que se rehúsa a colaborar a la pandilla. ¿A cuántas personas mataste? ¿Recuerdas un número? Un aproximado como unos 30. ¿Violaste? Sí, también. Como ahí de todo se da casos diferentes. ¿Te arrepientes de haberlo hecho en este punto de tu vida, estando aquí dentro? Mire, es que aquí estoy en un penal de máxima seguridad. Usted sabe que no hay salida para nosotros. En un dado momento yo no quisiera que un joven o mi hijo estuviera en la situación en la cual yo estoy, pero yo ya estoy dentro de una pandilla, ya no hay salida para mí. Entonces me toca seguir adelante, seguir en lo mismo, porque así es la vida. Si volvieras a ese punto en el que mataron a tu mamá, ¿tomarías las mismas decisiones de entrar en la pandilla y asesinar a la gente por venganza? Sí, acuérdese que un ser querido de uno lo llega a amar, entonces no hay más que hablar de que seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo y no vamos viendo quién es, que no el quien la pague. Y sabiendo cómo está la situación ahora mismo en
en el CECOT, hay mucha gente de las pandillas, que El Salvador es mucho más seguro. Si por lo que sea tú salieras de aquí, pudieras tener libertad, ¿crees que serías de nuevo un delincuente? ¿Volverías a robar? ¿Volverías a matar? Acuérdese que lo que uno aprende, la maña nunca se le quita. Seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo, porque yo desde el momento de mi juventud me decidí ser alguien en esta pandilla y voy a seguir siendo, porque así es la vida cual yo escogí. Si pudieras dar un mensaje a la gente, por lo que dices, tú elegiste esa vida, es lo que has hecho, pero ¿recomendarías sobre todo a la gente joven cuando tú eras en ese momento? Yo a la gente joven, como le digo yo no los quisiera ver en la situación en la cual yo me encuentro. Lastimosamente yo tomé una decisión desde mi juventud, ser parte de una pandilla y actuar como hoy he actuado. Pero yo lo que les sugiero es que yo he perdido toda mi familia, he perdido mi libertad, lo he perdido todo. Aquí solo encerrado pasa uno. Son pocos el tiempo que se le da a ir a la atención médica. Mire, aquí no se come más, solo los 3 tiempos de comida. No hay más de lo que le dan, la agua. Y pasamos a la par del enemigo de uno y quiera o no, uno quisiera hacerles el daño, pero ya no tenemos autoridad nosotros, que no, las autoridades tienen aquí el mando. Estamos tiempo. ¿Estamos? Sí. Mostrarle los tatuajes, decirle a qué estructura pertenece, qué clica pertenece. Yo soy de la MS-13, Crazy Criminal, la clica Crazy Criminal. Esta clica yo la hice en el 2011. Ok. Gracias. Te voy a pillar el micrófono, si me permites. No te lo vas a robar. Gracias. No sé, me gustaría escuchar tus impresiones. Para una persona como yo, que nunca ha estado en una cárcel, afortunadamente, y vienes aquí, al final vienes al CECOT, donde hay gente que es completamente, bueno, como te has dicho antes, psicópata. Es que, o sea, la entrevista que acabamos de hacer refleja totalmente lo que nos contaban, las preguntas de si salieras de aquí. O sea, incluso le he puesto en contexto de como no haría falta volver a delinquir para tener una vida digna, y él me ha dicho que lo volvería a hacer, que es el camino que ha elegido. O sea, es gente que ha aceptado su rol, y si salieran lo volverían a hacer. Y te cuentan lo que han hecho, han matado, han violado, sin ningún tipo de prácticamente arrepentimiento, con una tranquilidad que asombra a uno. Entonces, es sobre todo lo que he dicho cuando has leído los penales. Que tú ves a la gente, lo ves ahí en las celdas, dices, no es como un sentimiento de pena, sino que te impacta verlos, pero cuando entiendes todo lo que han hecho, es como que incluso están hasta bien. Porque si salieran de aquí, el mal que harían al resto de las personas es una completa locura. Y me alegro, si lo puedo decir, que hayáis conseguido transformar al Salvador, que la gente pues honrada de la calle, la gente que no comete delitos, que pueda vivir, que esté tranquila con sus hijos, con su familia, y eso es una barbaridad. O sea, realmente es la transformación de un país hacia un lugar mejor, y que hace que la gente del propio país pueda vivir, y el simple hecho de poder vivir, y nosotros como extranjeros que podamos visitar El Salvador y disfrutar como hemos disfrutado en el resto de vídeos que he subido del país. Esta gorra es para mí. Para ti. Pero no significa que pertenezca al CECOT ahora. No significa que eres parte del CECOT. Ah, vale. Qué barbaridad, chicos. Me acaban de regalar una gorra del CECOT. Estoy que no sé... Bueno, sé dónde estoy, pero al mismo tiempo no. ¿Me entendéis? Simplemente me gustaría dar las gracias al Salvador por facilitarnos el poder documentar el CECOT, y sobre todo a ti, Armino. Eres el verdadero MVP. Se nota que has hecho esto alguna que otra vez. Y enhorabuena por todo el trabajo que haces y cómo habéis cambiado el país. Estamos a la orden. Muchas gracias. Podríamos despedir aquí, pero se me ocurre un mejor fondo para aportar algo, aunque sea para terminar este vídeo, de alegría. Efectivamente, con estas vaquitas de fondo yo creo que es perfecto. Señores, me sabría hasta mal pediros vuestro apoyo, vuestros likes y suscripciones en este vídeo. Y respecto a la crítica, creo que ya habéis ido viendo mi opinión conforme lo iba grabando, pero cualquiera puede opinar lo que quiera. Pero lo que es un hecho es que esto que acabamos de ver ha cambiado un país, ha cambiado completamente la seguridad de El Salvador. Y eso es, yo creo, que el dato más importante y el que no hay que olvidar. Espero que os haya gustado, y aquí tenemos 2 caminos, uno para allá y otro para allá. Así que elijo este,
y espero que vosotros en la vida también. Nos vemos.